Saludos amigos de todas partes, bienvenidos a una nueva conversación entre escritores en esta oportunidad de esta jornada del día de hoy. Vamos a estar compartiendo con un escritor que ya lo estaremos conociendo y ya nos estaremos enterando, no solamente de su obra, sino quizás de algunos otros aspectos interesantes. Para el colectivo literario Letras Infinitas Internacional es un gusto inmenso estar compartiendo con ustedes la primera feria virtual de escritores desde la ciudad de Quito para todo el continente americano y el mundo entero en esta oportunidad que nos convertimos en ventana para también dar a conocer desde el continente africano, pasando por el continente europeo hasta y cubrir todo el continente americano, estos escritores de habla hispana que tienen mucho que contarnos en cada una de las presentaciones que nos van a estar haciendo. Hoy vamos a estar compartiendo con un escritor que nacido en Barquisimeto, en Venezuela, ha desarrollado una labor como comunicador social con diferentes estudios y a nivel superior, pero también con una manera muy particular de contar historias. No queremos como que dar muchos detalles para que en su misma voz, luego de su saludo inicial, podamos estar entonces disfrutando de la experiencia y del trabajo que nos está presentando en esta oportunidad. Estamos hablando del escritor venezolano Néstor Luis Garrido, a quien le damos la bienvenida y escuchamos su saludo. Muchas gracias, Rafael, y un abrazo para todos los que nos están siguiendo por YouTube y por esta plataforma tan interesante de Letras Infinitas Internacional, que nos ha dado la oportunidad a muchos escritores de darnos a conocer y dar a conocer nuestras obras. Les saludo desde Caracas, Venezuela. Soy Néstor Luis Garrido, periodista, editor, traductor y guionista. Y ahora inaugurándome como novelista, a pesar de que ya tengo dos novelas anteriores a esta. Pero esta es la primera de ficción. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y vamos a estar disfrutando entonces de lo que nos trae Néstor Luis Garrido en esta oportunidad y también compartiendo en momentos específicos los comentarios de quienes ya, incluso antes de comenzar la transmisión, ya habían estado colgando en la plataforma su comentario, su saludo, su mensaje para todos nosotros. Pero justamente, ¿no? Con frecuencia tenemos que reconocer que tendemos a identificar una obra, ¿no? Y a veces a identificar por nombre a algún escritor, pero a veces poco sabemos de ellos como tal. Entonces vamos a pedirle a Néstor Luis Garrido que nos hable un poco, ya nos dijo un poco las cosas que hacía, pero a qué se dedica actualmente y cómo llega al mundo de la escritura Néstor Luis Garrido. Bueno, como ya dije, yo soy periodista, educador también de la Universidad Católica Andrés Bello, donde di 20 años de clase como periodista. Pero simultáneamente yo también soy guionista. Trabajé durante 7 años en Radio Caracas Televisión y luego desarrollé algunos proyectos cinematográficos. De ahí que yo a partir esa experiencia he estado desarrollando tramas para el cine y una de esas tramas es Cumbre. Justamente, esta novela nace como un guión cinematográfico y nace así en unas circunstancias muy especiales para Venezuela, porque en el año 2002 yo fui llamado para hacer una serie de trabajos en conmemoración de los 200 años de la ciudad de Maracay, una ciudad importante acá en Venezuela, y para ellos desarrollamos una historia sobre María de San José, una de las primeras beatas venezolanas, y con ello nosotros, digo nosotros porque era un director cubano-venezolano que estaba acá en Venezuela, Mario Crespo, y yo desarrollamos esa historia. Haciendo esa historia, quienes nos contrataron pidieron seguir haciendo historias sobre o biografías sobre personajes aragüeños que fueran relevantes. Y estábamos desarrollando entonces
la historia de Morenito de Maracay, un torero. Pero empezaron las circunstancias políticas del 2002 a llamar la atención sobre la necesidad de hablar sobre el lenguaje divisorio, es decir, hablar de la polarización política. Y entonces se nos pide un guión que tratase sobre ese tema. De ahí nace entonces Cumbe, una historia que utiliza como escenario un pueblo de la costa del Caribe, en el cual se plantea un concurso literario. Y en ese concurso literario vendría a formar parte de la base de lo que sería el conflicto. Y para ello, ella debía responder a unas preguntas. Y una pregunta era, ¿es posible un fratricidio en un ambiente hispanoamericano? Y buscando en la historia, nosotros nos encontramos con algunos ejemplos. Por ejemplo, en el año 1937, en República Dominicana hubo un famoso conflicto llamado la Guerra del Perejil. Y luego, en 1969, una guerra entre El Salvador y Honduras, que la historiografía llama la Guerra del Fútbol. Y luego eso me llevó a reflexionar un poco sobre otros conflictos, como por ejemplo, en ese entonces acababa de suceder el genocidio en Ruanda entre Hutus y Tutsis, y de ahí viene un poco la idea de contar eso desde un ambiente caribeño, pero siempre desde ese estilo nuestro de no tomarnos las cosas demasiado en serio. Por eso, de ahí el hecho de que fuera un concurso musical el que generara el conflicto y que nos pudiera ayudar a entender cómo son esos mecanismos cuando se atraviesa, por ejemplo, una leyenda negra, cuando se atraviesan los mitos, cuando se atraviesa la idea de que uno es mejor que el otro. Y bueno, y de ahí viene un poco uno de los slogans de esta novela, que es ten cuidado de cómo te cuentan tu historia, y el tema de la valentía moral, que representa esa necesidad de algunos de los protagonistas de ponerle un fin a ese enfrentamiento. La verdad, dice Cicerón, se corrompe tanto con la mentira como con el silencio, y por eso yo decidí contar esta historia. Que bueno, que de por sí ya entonces nos abre y nos pone en perspectiva para disfrutar de su lectura, ¿no? Pero leyendo el título de esta obra, Néstor Luis, ese Cumbe suena a negro, suena a eso, a jolgorio, porque buscando cuando propusiste el título de tu obra para esta feria virtual, nos dimos la tarea, ¿no? De buscar un poco, porque es parte de esto, ¿no? Y como periodistas lo saben, eso de indagar, de buscar el porqué de las cosas, tiene mucho que ver con esa eh, idea de fiesta, de baile, de jolgorio, que no necesariamente se termina disfrutando todo, ¿no? De ahí viene la otra parte en el subtítulo de tu obra, que es el zarampampán afrocaribe. Quizás en otras partes del mundo no se entienda mucho estos zafarranchos, zarampampán, incluso Sabroso. viene aquella expresión de que no hay nada más imprevisible que una fiesta de negros, ¿no? Porque se mezclan muchos elementos. De pronto quizás en la cultura occidental la fiesta es más formal, pero como se mezcla mucho no solamente la música, que de por sí ya es telúrica, ya hace vibrar, ¿no? La música negra, afrocaribe, sobre todo, viene también mezclado con el licor, viene también mezclado con una serie de cosas, y todo eso es importante. Pero
ese zarampampán del que, del que nos estaba, y de hecho la sonoridad de estas expresiones, es lo que nos lleva también a entender que la obra va por una línea de mucho movimiento, ¿no? ¿Qué Es, cuenta? ¿Qué cuenta el Cumbe, crónica barroca de un zarampampán afrocaribe? bueno, básicamente cuenta historia, está ambientada en fiestas folclóricas, en las fiestas de los San Juanes, y tomando en cuenta que Cumbe, como pueblo, es un pueblo, un supuesto pueblo en la costa del Caribe, San Juan de Cumbe se llama en realidad, tiene unas tradiciones relacionadas con la fiesta de San Juan Bautista y se celebra en la novela tal cual como lo podemos encontrar en cualquier pueblo de la costa venezolana. Pero eso lo podemos encontrar en otros ambientes del Caribe hispano, ya sea República Dominicana, Panamá, norte de Colombia y Cuba. Y de ahí viene un poco la idea de crear una historia basada en la música, basada en la festividad de San Juan. Y en este caso, como es una obra de ficción ubicada en un pueblo además ficticio, eh, yo busqué, yo recreé tradiciones que no existen, pero que se basan en otras tradiciones de otros lugares de Venezuela, del Caribe, de Panamá, de Colombia, de Puerto Rico, de Santo Domingo y de Cuba. E hice un zarampampán. El zarampampán no es una palabra, no es un venezolanismo, es en este caso un neologismo, una palabra que yo inventé por la sonoridad. Es una onomatopeya que refleja eso, una situación indescriptible, por llamarlo de alguna manera, en ese ambiente de fiesta. Como una fiesta puede terminar en otra cosa. Y justamente para que no se nos forme un zarampampán en esta conversación, Néstor Luis, vamos a compartir algunos mensajes que nos han estado llegando hasta ahora, ¿no? Por acá, por ejemplo, tenemos, y son algunos. Parece que la legión de fans se activó. Ana Alejandra nos dice, Alejandra Sofer, creo que se pronuncia así. Saludos, Néstor, profe querido. Ya comenzamos por acá. Luis Alemán nos dice, felicitaciones de antemano, Néstor. Rafael Bullones dice, saludos, Néstor, tu pana Teo. Y agrega por acá todo mi apoyo y solidaridad. También Luis González estuvo escribiendo y nos dice, saludos Néstor desde Cabimas. Cabimas, que es otra zona también muy activa, sobre todo con las festividades de San Benito, el 6 de enero. Bueno, esa fiesta comienza el 28 de diciembre, 27 y termina por allá el 6 de enero. Catiusca Chirinos dice, hola primo querido, todo el éxito, qué bueno que podamos disfrutar plasmado allí todo tu talento. Más adelante, alguien que se titula No alcanzaron las palabras dice, aquí estoy para apoyar a mi admirado amigo Néstor Garrido, que sigan los éxitos. Luis González, ¿por cuál vía va a estar a la venta en físico esa publicación? Ya va a llegar ese momento en que Néstor Luis nos dé esa información. Luego Lulú Jiménez Saldivia, quien vimos por allí en los créditos de la obra, también dice, saludos Néstor, felicitaciones por esta excelente novela. Te digo lo que Gómez le dijo a Rómulo Gallego, usted sí conoce Venezuela. Bueno, es parte de todo eso, ¿no? Pedro Loyo dice, saludos estimado Néstor Garrido, excelente libro, éxitos. Luis González vuelve otra vez a enviarnos un mensaje y nos dice, por accidente me inicié a estudiar periodismo. En la materia de introducción al periodismo me tocó resumir el libro Raíces de Alexander Halley, la historia de Kunta Kinte. Esa novela me transporta luego termina el mensaje, a esos días de ese trabajo. O sea, entiendo que se refiere a tu obra. Y por acá, Ana Alejandra Sofir nos dice, está muy interesante el tema, habla muy de nosotros y de esa época que vivimos y que seguimos viviendo.
No sé si se refiere a la vida en Cumbe o al Sarampampán, ¿no? Allá luego veremos eso. Katiuska por acá nos dice lujo de invitado. Bueno, de verdad que sí, comparto plenamente con Katiuska este último mensaje que nos deja colgado y es la oportunidad de verdad de esta primera feria virtual de escritores de poder encontrarnos. Bueno, Néstor Luis, nos dices ya que Cumbe es un pueblo ficticio, ¿no? Que recreas una serie de situaciones, pero que tiene muchos elementos que son verificables en todo caso. Entiendo que es el entorno sociocultural, todo ello, pero ¿hay algún protagonista en Cumbe particularmente? Sí, evidentemente es una historia que se cuenta a partir de una anécdota. Como siempre, toda historia debe tener no solamente recrear un ambiente, sino también contar un conflicto. En este caso, el conflicto lo genera el alcalde del pueblo, que el día que anuncia el concurso, se pliega por uno de los participantes y de ahí empieza el producto. Y lo hace a partir de una leyenda negra, a partir de la creación de utilizar mitos históricos para decir que uno es mejor que el otro. Y de ahí viene el tema, que eso siempre está en el folclore, detrás del folclore, que es el tema de contar que a alguien dice que el folclore debe ser de tal manera, mientras que el otro o las otras interpretaciones no son tan puras. La pureza como parte del cuento que yo estoy haciendo tiene mucho que ver con este cuento que estamos contando en Cumbre. Bueno, y aquí encontramos en la obra, sin detallar y querer leerla en este momento, pero encontramos mucho de esos aspectos que existen en esas festividades, ¿no? Lo que era de pronto quizás esos, en el llano, por ejemplo, en el llano se habla mucho de los retos y se habla mucho también de la controversia. En Argentina, por ejemplo, se le llama las payadas, ¿no? Que es las discusiones en verso. Y encontramos en la obra de Néstor Luis, por ejemplo, que son esos momentos en que en el ardor de la fiesta alguien lanza lo que sería en lenguaje quizás muy colombiano, que es la puya, ¿no? Alguien lanza un verso y lo que es el contrapunteo en el llano y hay que responderle. Entonces nos permitimos de pronto aquí decir, tomar uno de ellos que dice, si San Juan Bautista supiera que forasteros vendrían, maravillas y milagros del mal nos salvarían. Y entonces alguien le contesta, mírame la cara, frutita madura, mejor te callas si no sos tan pura. No te digo más, hijita de Judas, decente mi rima se quedará muda. Son esos pleitos que en otras ocasiones, y ahí es donde está lo del zarampampán, es decir, muchos quizás no reciben, no son bien recibidas esas respuestas o esa puya. Ese elemento característico es propio solo en los pueblos o en ese ambiente afrocaribeño, y que incluso Brasil también, creo que se nos escapaba por allí que la costa brasileña también tiene muchos de estos aspectos. No tanto así los pueblos negros, sin ánimos peyorativos ni nada por el estilo, pues en América Latina como que nos curamos de ese sentido, ¿no? Pero los pueblos negros ingleses o los pueblos negros que quedaron en América, me refiero franceses, qué sé yo, el afrocaribeño latino propiamente tiene sus particularidades, pero ¿qué elementos se puede rescatar en la obra o rescata la obra de esos dichos, de esos decires, de esa manera de asumir la vida del afrocaribeño? Eh, Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta que no oí bien? Ok, decíamos eso, ¿no? De que dentro de la novela, ya decíamos que hay elementos propios característicos, ¿no? De algunos pueblos, pero en Cumbe, ¿qué tantos elementos eh, se pueden apreciar
de esas tradiciones, de esa manera de ser del afrocaribeño? Mira, en general, esto de Cumbe reúne una serie de elementos folclóricos tomados directamente de los estudios etnomusicales que se han hecho en Venezuela y también del Caribe y de algunas partes de Sudamérica. Incluso hay muchas contrafactas, es decir, yo agarro una canción conocida y la rehago para hacer parte de la tradición. Ahora, hay también elementos que son ficticios, como algunas oraciones a los santos, que los invento yo, como algunas tradiciones. Por ejemplo, hay un canto muy conocido que se llama el Romance de Abindarráez, que en este caso yo lo retomo, es un canto español, y yo lo hago como si hubiese una tradición alrededor de eso en el Cumbe. Eh, Recordar que Cumbe es un pueblo que está dividido en dos grandes porciones de población: los cumberos originales y los palenqueros que llegaron de algún lado del Caribe y se establecieron en el pueblo y que vienen a representar una pelea tienen tradición de hacer una pelea entre los dos tipos de San Juan. Ahora bien, ¿cuáles son esos dos sanjuaneros? En la tradición real, en el pueblo de Choroní, existe el San Juan de Choroní y el San Juan de Turiamo, un pueblo que desapareció en los años 50 porque ahí se construyó una base naval. La gente de Turiamo y la gente de Choroní tienen la tradición de que se encuentran las dos imágenes de los dos San Juanes y pelean. Y de ahí viene un poco el cuento de la crónica barroca de un Sarampampan. Qué interesante todo esto porque una de las maneras de rescatar la historia es justamente el hecho de conocer esos aspectos, ¿no? Y cuando estábamos revisando todo esto que nos está comentando Néstor Luis Garrido, nos lleva justamente a eso, de cómo a veces la historia que cuenta el pueblo, que sabe el pueblo, no es la misma historia que cuentan la academia, ¿no? Porque tiene, aparte de los intereses que cubre cada quien, eh, tiene como que el hecho de ser testigo, quizás no las personas que la están contando, pero sí la sociedad que de pronto lo vivió. No es igual contar el proceso de una guerra desde el punto de vista de los vencedores que del punto de vista de los vencidos. Es decir, es una, por ejemplo, eso como ejemplo, ¿no? Pero acá, ¿qué tiene que ver el hecho de Justamente, escribir la justamente. obra? Disculpa, ¿qué tiene que ver el hecho de escribir la obra para contar de otra manera la historia? ¿Es intencional o va surgiendo como parte del proceso creativo? Bueno, Cumbe nace como el pueblo de Cumbe, nace como resultado de una historia o de un mito histórico fundacional que parte de un héroe que viene a fundar el pueblo y sobre esa base histórica, sobre ese mito, se crea toda una casta, vamos a llamarlo así, de habitantes que se consideran los verdaderos cumberos. Ahora, esa historia está, y eso fue lo que yo trabajé desde el punto de vista de la historiografía, de cómo te cuentan tu historia. Lo trabajé en función de una serie de mitos que van tejiéndose alrededor de esa historia y que esos mitos son los que van a darle candela al conflicto. Esos mitos que a veces, y eso lo digo con toda seriedad, la historia es una cosa y la historiografía es otra.
La historia es lo que sucedió y lo otro es cómo me lo contaron. Y a eso hay que tenerle cuidado porque muchas veces nos meten una serie de ideas que tienen una raíz ideológica, no viene de la realidad, sino que viene de una intencionalidad a veces política, a veces religiosa, para enfrentarnos y hacernos creer ciertas cosas por las cuales mucha gente es capaz de morir. Y por eso es tan importante esta reflexión que yo hago desde Cumbe y de ahí donde viene la necesidad que yo tengo de contar esta historia, porque de alguna manera la gente tiene que aprender a leer más allá y a estudiar, encontrar cuáles son las evidencias que sustentan ciertas creencias que tenemos desde el punto de vista historiográfico. Nos pasa a nosotros en Hispanoamérica, donde nos hemos comprado una historiografía oficial en toda Hispanoamérica, donde hay unos elementos que son ficticios, que están manipulados en función de todo lo que fue el proceso de secesión o de independencia de nuestros países con respecto a la corona española en su momento, y de ahí viene una serie de leyendas o de identificaciones que sobre todo hacia ciertos grupos indígenas que a veces son reales y a veces no lo son. Y Entonces entonces uno tiene tiene que la ver obligación de conocerlas mejor. claro, y justamente es el valor que tiene este tipo de obras que nos está mostrando Néstor Luis Garrido, porque nos permite tener esa otra visión. Y por acá, por ejemplo, Miau, no es Miau, es Miau, dice un aplauso para la novela Cumbe del estimado amigo y colega Néstor Naguará. Imagino que es barquisimetana esta persona. Miriam Mendoza, una excelente escritora, dice saludos al excelente invitado y luego agrega saludos desde Ecuador a esos excelentes hombres y nosotros deleitándonos con esta amena conversación. Qué bueno. Saludos a Miriam Mendoza, nos va a estar acompañando más adelante también en esta feria. Katiuska Chirinos dice, tienen que ver cómo es de fácil para Néstor crear estos cantos, una creatividad única unida con su nivel de conocimientos que la hacen perfecta. Lucía Salime Sánchez dice, señor Néstor, es cautivador escuchar esta presentación de su obra. Es un tesoro que enriquece nuestro patrimonio a seguir cosechando éxitos. Y luego, María de los Ángeles Barrera, Ángeles Alcaire Barrera dice, muchas felicidades desde Uruguay. Katiuska ya nos responde ella misma, dice, de Barquisimeto para el mundo. Náguara, una paisana entonces. Entonces, Sí. ahora Néstor Luis, algo, fíjate que nos lleva a toda esta conversación, hablando de Cumbe y los Arampampanes y la, la historia, cómo debemos entenderla, porque no es fácil, no es fácil. Y es tan vital, ¿no? La responsabilidad de los comunicadores sociales en distintas vías, periodistas, locutores, docentes, etcétera, dejar abierta la posibilidad para que cada quien pueda también conocer otras partes de la historia. El tiempo es implacable acá, pero sí queremos saber, en todo caso, respondiendo a la pregunta que nos hacían hace poco, ¿dónde puede conseguirse la obra eh, Cumbe, Crónica Barroca de un Sarampampán Afrocaribe? Y a Néstor Luis Garrido, ¿dónde puede contactarse en las redes sociales? Bien, mi obra se encuentra en Amazon en dos formatos, en formato Kindle y en formato tapa blanda, imprimible. Eso lo pueden comprar y la imprimen y la pueden llevar a sus casas. Y también se consigue en Caracas en la librería El Buscón, que todavía quedan algunos ejemplares impresos. Y a mí me pueden conseguir por NHESSOFU y ese es arroba en Instagram, en Facebook y en X. Ahí me pueden encontrar.
Bueno, y ponerse en contacto porque pedimos las redes sociales porque a veces quizás no es solamente para comprar la obra, sino que también de pronto a lo mejor yo por allá en Alaska, en la Patagonia, estoy escribiendo algo parecido y de pronto me interesó algún detalle que nos planteaba el invitado y podemos, o simplemente ampliar mi conocimiento, como decía un amigo en alguna oportunidad, el deseo también de aminorar mi ignorancia y poder entonces entrar en contacto con esto. Tu mensaje final, Néstor Luis Garrido, porque el tiempo nos ha caído encima y qué invitación nos haces. Bueno, la invitación es a buscar Cumbe y que la puedan disfrutar. Disfrutarla siempre desde la mirada curiosa, porque no es solamente el conflicto, sino también el tema que está detrás, que es el de la valentía moral, el de encontrar, el de saber cómo desde el poder se puede manipular a la gente y cómo desde el poder se puede hacer, generar un conflicto que no necesariamente tendría que estar ahí. El conflicto es siempre una manera que tiene cierto poder para mantenerse allí. Y uno tiene que estar pendiente de eso. En términos coloquiales, hay que estar pila para no caer en esas trampas que a veces se presentan. Bueno, y lo que no es una trampa es la primera feria virtual de escritores del colectivo literario Letras Infinitas para quienes lo formamos y generamos esta primera feria virtual. Es un inmenso placer haber contado con la participación, la presencia de Néstor Luis Garrido y también el acompañamiento de todas estas personas quienes nos han estado escribiendo, nos han estado siguiendo y nos van a seguir viendo porque queda colgado en nuestro canal de YouTube de Letras Infinitas. Un gusto inmenso invitarlos para que continuemos encontrándonos durante estos 8 días en esta primera feria virtual del colectivo literario Letras Infinitas. Como les digo siempre, un gusto para mí, pásenla bien. Muchas gracias.